Estamos de regreso y les voy a presentar, está acá con nosotros el diputado nacional por el Partido Socialista, Esteban Paulón, a quien le damos la bienvenida. Recién llegadito, San Juan, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esteban, No, gracias por la invitación. Bueno, por ahí algunos de ustedes, por ahí los que están más involucrados con la política a nivel nacional, lo han visto, ¿no? Ha elevado la voz en algunos momentos duros de este año que estamos cerrando. Esteban viene de la militancia de la diversidad, de la militancia por los derechos LGBTQI+, y son tiempos difíciles, ¿no? Tiempos como de... Multitarget, gay, socialista. Claro, como todo opositor. Lo que está mal. Sí, estoy ¿no? juntando, estoy buscando alguna otra para armar. Todo el wokismo ahí. Todo el wokismo, sí, la verdad que difícil. Obviamente yo lo decía en una de las sesiones donde entre dos diputados se revoleaban la palabra maricón como a las 2 de la mañana y era surrealista. Decía, vos me dijiste maricón, no, vos sos maricón. Y en ese momento pedí la palabra y digo, dejemos de revolearnos estas palabras, sobre todo por la gente que está viendo. Claro. Porque claramente nosotros lo vemos en la comunidad, si bien no ha habido hasta ahora ningún anuncio específico, concreto de derogación de alguna de las leyes de matrimonio igualitario y identidad de género, apareció en las últimas horas un anuncio de un supuesto proyecto para derogar la ley del aborto, pero es cierto que muchísimas personas tienen enorme angustia. Vos pensás que la ley Bases, que de tantos artículos se nos perdieron un montón de temas, incluye una modificación a la ley de contrato de trabajo que habilita el despido discriminatorio. O sea, es legal despedirte por quedar embarazada si sos mujer, por tener una corporalidad que al dueño de la fábrica no le interesa, por tu orientación sexual, por tu identidad de género, todos explicitados los pretextos por los cuales ahora sí se te puede despedir. Obviamente hay una doble indemnización, pero extingue la posibilidad de la acción judicial. Entonces, esa herramienta que existía de reclamar en algún estrado para poder recuperar el trabajo, que en definitiva es lo que uno quiere, ¿no? Sí, porque la indemnización te la fumás, que es una doble indemnización. Y bueno, ese tipo de cuestiones generan mucha angustia, ¿no? Un fallo de la Corte de hace unas semanas también que desconoció la inscripción de un nene nacido por subrogación de vientre, que también dejó esa familia en el aire, un niño con la mitad de los derechos, porque quedó a cargo de uno de los papás, pero el otro no fue reconocido. Bueno, hay como señales de preocupación y obviamente eso genera mucha angustia, quizá no tanto en quienes estamos pensando, bueno, cómo resistimos o le contestamos a eso, sino en muchísima gente que está en su casa y dice, ¿será que van a derogar la ley de identidad de género? ¿Será que no va a valer más mi matrimonio? ¿Será que van a ir para atrás? Tenemos más de 20.000 parejas casadas por el matrimonio igualitario, muchas han adoptado. Pensar, mañana van a desconocer el conocimiento de mi hijo, o sea, la copaternidad o la comaternidad. Mucha angustia, ¿no? En un gobierno que no le da mucho interés ni le presta mucha atención a la angustia que generan las medidas que toma. Te puede, sin anunciar, de facto, dejarte sin remedios a los jubilados. Es rarísimo porque un lunes los jubilados fueron a buscar los medicamentos, ya no estaban más, con descuento, y a partir de ahí se genera la noticia periodística. O sea, el gobierno ni siquiera tuvo la deferencia de anunciarlo. Ahora, perdón, pero frente a este estado de angustia que yo comparto, también advierto que hay como una cuota de tolerancia, permisividad y hasta acompañamiento de las medidas más restrictivas. ¿Por qué? Venimos de una situación muy difícil y yo creo que no es solo lo económico. Uno puede decir, bueno, ¿cómo terminó el gobierno de Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina? Digo, a Massa lo nombro primero porque estaba de ministro de Economía. Sí. Digo, 200% de inflación, nada, porque sabía qué pasaba con el dólar. Después de las PASO se vio obligado a devaluar. Bueno, un desorden, ¿no? Y en el desorden es muy complicado. Hasta, en el desorden incluso compensando ingresos, el desorden no te permite prever nada. Pero yo creo que Milei no solo gana por la promesa de ordenar ese desorden, sobre todo económico que había, sino que hay un factor importante que tiene que ver con la falta de perspectiva y expectativa social. O sea, ¿hacia dónde iba Argentina? Nosotros tenemos el gobierno de Cristina termina en el año 2015 por agotamiento, quizá no tanto en una crisis aguda económica, aunque algunos temas se empezaban a ver, pero entrega el mando en condiciones de normalidad a Mauricio Macri. Pero la gente percibía ya un gobierno fallido, un gobierno terminado. Viene Macri con una gran promesa de cambio, con una enorme expectativa y termina peor que Cristina. Y viene Alberto
que yo creo que mucha gente votó diciendo, bueno, mira, nos equivocamos con Macri, volvamos a lo que estaba antes, y lo que estaba antes nunca se repite, porque las sociedades avanzan y construyen a futuro. Nadie va con el espejo retrovisor para atrás. Y vino Alberto y terminó peor que Macri. Entonces, esa sensación del fracaso, que vino otro que lo iba a resolver y no lo resolvió y fue otro fracaso, y vino otro y volvió a fracasar, es lo que genera una sensación de falta de expectativa. Nosotros por ahí lo vemos, yo soy hijo de un abogado, fui a la escuela pública, me recibí en la universidad, soy de clase media, así que algo queda todavía de clase media en Argentina. Los sectores que nos sentimos o nos percibimos como de clase media, todas tenemos a alguien que se fue afuera. El hijo de un amigo, una historia que conocemos, no historia que te cuentan para sugestionar. Tengo mi hermano en la crisis del 2001 se tomó el palo. Lo que digo es que, a pesar de eso genera una falta de perspectiva de sociedad. Entonces, viene Milei y claro, ante semejante fracaso y semejante falta de perspectiva, algo de lo que prometió cumple, a mi entender, en la superficie y con un costo social enorme. Bueno, hay una parte de la sociedad que quiere creer, que quiere tener una esperanza y dice, bueno, si este primer año pudo controlar el dólar, bajó la inflación relativo, porque la inflación sigue siendo altísima, pero bajó la inflación, ordenó algunas variables económicas, quizá es un sacrificio que hay que hacer. Que vale la pena. Ahora, de ahí a el discurso y la terminología que emplea el Gordó-Dan, ¿no? Esta semana ha habido ahí una ostentación del discurso más discriminatorio, regresivo, que yo haya escuchado en mucho tiempo. Y yo la verdad que no escucho a una sociedad escandalizada y peor aún, no escucho una nueva generación que reaccione frente a esto. Una buena y una mala en eso. A ver. Yo creo que, como te dije, Milei gana por crisis económica, más falta de expectativa de futuro. Hay una parte del proyecto Milei que no cuaja en la sociedad argentina y que no va a cuajar. El de la batalla cultural. Yo creo que la batalla cultural es una batalla perdida para el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? En todas las sociedades, en toda la historia, durante el gobierno de Cristina, Néstor, Macri, Alberto, el que se te ocurra, el más feminista, el menos feminista, el más reaccionario, siempre ha habido una porción de la sociedad que puede ser un 20-25%, que es una sociedad conservadora, que intenta influir para impedir que avancen ciertos derechos. Digo, ninguno de los derechos que hoy tenemos se conquistaron sin resistencia. Hubo plaza celeste y verde para el aborto, hubo plaza del sí y del no para el divorcio, hubo plaza a favor y en contra del matrimonio igualitario. Entonces la sociedad argentina debate y es muy apasionada, pero por nuestra propia historia, cuando un derecho o una conquista se logra, se metaboliza rápidamente. Nosotros no somos una sociedad que quedó enganchada en si el matrimonio igualitario tiene que ser legal o no. Se discutió. Se perdió en el Congreso. A otra cosa. Vamos a lo que sigue. El divorcio lo mismo con la ley de identidad de género, lo mismo con el aborto. No es un tema de la sociedad hoy, es un tema de pequeños grupos. ¿Qué pasa? Esos pequeños grupos hoy tienen la legitimidad de lo más alto del poder, el presidente y sus comunicadores oficiales, que son el Gordó-Dan, Agustín Laje, Nicolás Márquez, varios son funcionarios, varios son funcionarios, Marra, Romo, legislador, diputado, otros con más bajo perfil, pero eso legitima un discurso donde entonces ese 20% se escucha mucho y se sobrerepresenta en el discurso social. Vos me decís, estuvo este acto, es el que se mueve es gay y uno se movió a puto. Eran 1.500 personas en el Teatro Broadway. Pedro Rosenblatt metió 15.000 con gelatina en obra y la gente cantaba con la tuya, y casta, todo casta. Entonces vos decís, ¿qué es lo representativo de la sociedad? ¿Qué es lo que se representa socialmente? Hoy hay una sobrerepresentación de ciertos sectores más reaccionarios. Lo vemos en el tema de memoria, lo vemos en el tema feminista, tema de derechos humanos, etc. Y encuentra eco en una porción de la población y en una porción de la política. El 70% de la sociedad argentina, 65-70% de la sociedad argentina, cualquier encuesta que hagas, sigue apoyando el matrimonio igualitario, sigue sintiendo que Argentina no es un país que tenga problemas raciales. Digo, todo discurso de le vamos a cobrar la universidad a los extranjeros, le vamos a cobrar la salud a los extranjeros. No es un tema que la gente discute en la calle. No es una preocupación. No. La preocupación de la gente es, este tipo me ordenó la economía, pero no me alcanza para llegar a fin de mes. Y me la voy a bancar, voy a hacer este sacrificio porque entiendo que pronto seguramente me lo va a arreglar. Cuando ese pronto no llegue, y es muy difícil que llegue,
y la sociedad empiece a percibir más claramente que el sacrificio que se le pide a la mayoría de la sociedad no es el que está dispuesto a hacer la casta, porque el ajuste de la casta era un verso de campaña, y básicamente cuando vos decís las productoras de alimentos, el sector financiero, mineras, petroleras, distintos sectores, ganaron 300, 400, 500% más que el año pasado, decís, bueno, ¿y quién estaba ajustándose? Porque al final que le ajustan es al laburante, o al jubilado, o al docente universitario. Entonces, en la medida en que el gobierno no logre seguir convenciendo a la sociedad de que ese esfuerzo que se está haciendo vale la pena, porque también los que más tienen lo están haciendo, empieza a cuajar, a crujir. ¿Qué pensás y eso que va cruje a pasar? con Quader, con un montón de casos. Sí. La gente dice, bueno, pará, a mí me piden ajuste, este tipo se va con 200 lucas verde, y la secretaria fue a comprar 5 departamentos 2 meses antes. Muy próspera. Muy próspera, Como claro, la hay que señora buscar ese trabajo. La señora de Ritondo, viste que de eso no se habla tanto. No se habla tanto, ¿no? Nosotros sí. lo estamos planteando también Bajo por la DGI. el de la DGI, Sí. el que fue a Arca, Ritondo, digo, los offshorers, digo Sí. yo, no son believers ni Swifties, son offshorers, todos tienen offshore. ¿Qué va a pasar el año que viene? Digo, ustedes como Partido Socialista han tenido siempre una mirada muy crítica del PJ, del PJ, del kirchnerismo, fundamentalmente. Por ahí se han entendido más con el otro PJ, ¿no? Qué sé yo, de los cordobeses. Han tenido ahí algún feeling. Ahora, es el hombre y sus circunstancias, la política Totalmente. y sus circunstancias también. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Dónde ves al Partido Socialista en este escenario de mitad de mandato? Claramente no Milei, esa es una primera definición, compartir espacio con cualquiera que diga que sos excremento humano y que mataste 500 millones, es imposible, no hay ninguna idea en común. De hecho, nosotros en nuestro Congreso Provincial de Santa Fe acabamos de votar la política de alianzas y por primera vez expresamente decimos con la libertad avanza nada, para que quede claro que ahí Sí. no vamos a estar. Creo que hay en el otro espectro ideológico más vinculado al kirchnerismo, creo que hay una dificultad objetiva del kirchnerismo de lograr dar paso a una renovación generacional necesaria. Yo digo, la derecha ya renovó. Milei lo pasó por encima a Macri, Totalmente. Macri tiene sus herramientas, van a seguir apareciendo carpetas, eso cada uno tiene sus cajoncitos con cosas guardadas, pero políticamente hoy la política se ordena sobre el eje Javier Milei, ¿no? Y Macri ha perdido relevancia, ha perdido parte de su partido, muchos sectores están yendo, buscan la forma más abierta o más oculta de ir pasando a la libertad avanza. Patricia Bullrich capaz que es la que más claramente lo hizo, hay otros que van yendo, pero bueno, ahí la derecha aclaró su liderazgo. En el sector del peronismo, el kirchnerismo, o si querés el progresismo más amplio, Sí. donde uno podría, Sí. donde nosotros nos sentimos parte de esa idea de progresismo, hay una dificultad objetiva de Cristina de generar una renovación. De hecho, lo que venía como una renovación natural por cargo, por responsabilidad, por visibilidad pública y por ubicación política en este momento, es permanentemente rayado. O sea, Hablando de Kicillof, ¿no? Hablando de Axel Kicillof, claro, digo, la foto bucólica del bosque y todos felices. Hicieron un acto donde nadie entró, o sea que solo vos te enterabas por las versiones informales. Y toda la versión informal es que lo retaron a Kicillof, le dijeron que no va a tal cosa. Y cuando habló el que lo apoya a Kicillof, se levantaron todos y se fueron. ¿Viste? Decís, bueno, pará, ¿es tu candidato o no? ¿Lo vas a cuidar o no? Entonces tenemos también una dificultad Sí. de construir ahí porque hay una pretensión hegemónica no muy diferente a la de Milei. Y si bien uno comparte cierto espíritu de ideas, y hemos sido... en conjunto hemos sido parte, y en el año legislativo hemos construido con distintos sectores. Sí, sí. Yo creo que el gran desafío nuestro, difícil en esta elección, porque es una elección que se va a provincializar, hay 24 elecciones provinciales, donde los gobernadores van a jugar, cada uno va a querer salvar la ropa. Te diría que casi lo único nacional que va a haber es la Libertad Avanza, porque es el partido del presidente, y ahí siempre en toda elección de este tipo hay gente que vota al partido del presidente y lo van a ir a votar, sea vos, yo, quien sea el candidato de Javier Milei, le van a poner al aguilucho violeta, le van a poner el voto. El peronismo, si Cristina ejerce un liderazgo y logra amalgamar a los gobernadores, cosa que veo difícil, si lo lograra también. Y después el resto son 24 elecciones provinciales, donde el gobernador de mi provincia, Puyaro, va a querer meter diputados, donde el socialismo en Santa Fe va a querer meter diputados, donde Yarlora y Schiaretti van a querer meter diputados. Bueno, por supuesto que va a estar parte nacionalizada y parte provincializada. Entonces,
nosotros vamos a un esquema donde cada provincia buscará en esta instancia, siempre con esos límites de decir, bueno, en los extremos no tenemos nada que construir, el mejor espacio en cada provincia. Creo que vamos hacia 2027 a una confluencia un poquito más amplia. Yo no le pondría todavía nombre y apellido, pero creo que el proceso de degradación que está llevando adelante Milei va a requerir mucha inteligencia y generosidad política, y esa inteligencia y generosidad política tiene que generar un espacio en la que confluya lo mejor de la tradición del socialismo, lo mejor de la tradición del radicalismo, lo mejor de la tradición del peronismo, lo mejor de la tradición del liberalismo. El presidente Javier Milei en Italia acaba de renunciar a la línea liberal de La Libertad Avanza. Dijo que el que no piensa como él en el partido se va. Entonces eso muy liberal no es, ¿no? Terminó admitiendo que de liberal no tiene nada. Y creo que el gran desafío de ese espacio, aparte de confluir las tradiciones políticas democráticas de Argentina, que no tienen pretensión hegemónica, que no le quieren pisar la cabeza a nadie, que no se la pasan operando para degradar a nadie, el gran desafío es cómo construimos un proyecto alternativo sin caer en la ancha avenida del medio que no existe. Claro, sí, es como los Reyes Magos, la ancha avenida del medio. ¿Viste esta idea de hago mileísmo de buenos modales o hago kirchnerismo de buenos modales? No existe. Argentina necesita un proyecto alternativo, que no es Milei, y en esto también hay que ser claro. Hoy Milei es el eje de la política argentina. Entonces nosotros tenemos que construir como oposición a Milei. Digo, para los que piensan en la ley de las compensaciones, ¿viste? Que si le pego a Milei, le pego a Cristina, le pego a Milei, le pego a Cristina. Cristina no es presidenta. Acá el presidente es Milei. Le pego a Milei, soy kirchnerista. Le pego a Milei, soy kirchnerista. Claro, pero por miedo a que no me digan kirchnerista, le pego a Cristina. Claro. Digo, le pego a Milei y después le pego a Cristina para que no me digan kirchnerista. Eso no tenemos nada que ver. Digo, es un espacio nuevo que tiene que tener una idea nítida de país. Que no es la de Milei, pero tampoco es el Estado hiperpresente en todos lados, inflado, que no digamos que resuelve sus internas con los recursos públicos. Porque también nosotros nos tenemos que dar un debate. Nosotros cuando fuimos gobierno en Santa Fe y en Rosario 30 años, y en Santa Fe 12 años, buscamos la mayor y mejor inversión de los recursos públicos. Santa Fe es la segunda provincia que menos empleo público por habitante tiene. Y paga las mejores jubilaciones del país y paga buenos salarios. Sí, jubilaciones provinciales, ¿no? Provinciales. Sí, por supuesto. Y tenemos, por supuesto, también, obviamente, durante los gobiernos socialistas sobre todo, se hizo mucha inversión en salud, con recursos propios. Cuando venían a pedirnos, porque digo, también nosotros en el gobierno en Santa Fe nos venían a ofrecer obra pública de la nación con sobreprecio, y nuestra opción fue, nosotros vamos a hacer con lo que tenemos. Digo, esta historia del látigo y la chequera ya la conocemos hace mucho tiempo. La conocemos ahora por Javier Milei, que la ejerce brutalmente, pero no es algo que no hayan hecho otros gobiernos anteriormente, Macri, Cristina, Alberto o el mismo... Esteban, te hago la última a propósito de tu mención de Santa Fe y de Rosario. Este año volvió a ser tema el narcotráfico, ¿no? Y las mafias, y se ha convertido en una de las banderas de la ministra Bullrich y del gobernador Puyaro. Ellos transmiten hacia afuera que este gobierno ha hecho lo que nunca nadie hizo en materia de control del narcotráfico y de combate al narcotráfico. ¿Es verdad eso? Hay que decir que es cierto que hay una coordinación entre las fuerzas que no había antes y con el municipio en las intervenciones territoriales. Por supuesto, la mayor responsabilidad es de las fuerzas provinciales, porque el operativo bandera de que tanto se habla, tampoco es que son miles de miles, acompaña, ayuda, visibiliza, siempre las fuerzas nacionales ayudan a ordenar, pero lo que sí ha habido es una coordinación importante. Yo quiero decir que Rosario no es una ciudad narco. Rosario es una ciudad como cualquier otra ciudad del país, pero por ventura o por desgracia, yo creo que por ventura, porque soy una persona optimista, estamos en un lugar privilegiado, que es la confluencia de todas las vías de comunicación de Argentina con el exterior, a través de la 7 a Mendoza y a Chile, a través de la 34 Salta, Bolivia, etc., a través de la 11, en pésimo estado de abandono por parte del gobierno nacional. Te estoy hablando de todas rutas nacionales, a través de la 11, Brasil y Paraguay, la 12 vía Entre Ríos, Uruguay, Brasil y Paraguay también. Entonces digo, más 60 kilómetros de puerto. Durante muchísimo tiempo ahí no hubo ningún tipo de control. No hubo control. No había prefectura, no había gendarmería, no había nada. Son rutas nacionales y el puerto es nacional. Está en nosotros tenemos 60 kilómetros de puerto a la vera del río Paraná que estuvieron sin control. Recién ahora
Ahora se está hablando de que en la nueva licitación de la hidrovía se va a incorporar un sistema que permite identificar a 40 rostros a 40 kilómetros. Pero imagínate el ancho que tiene el río Paraná. Sí. En el momento de Rosario son como 40 kilómetros entre los brazos del río Sí. y las islas a Victoria, Entre Ríos. Entonces, es algo que estaba sin control. Por supuesto que cuando los sectores narcos, de la violencia urbana, del delito complejo, ven una ciudad a la cual deliberadamente las fuerzas nacionales le corrieron, porque también nosotros fuimos víctimas del narcosocialismo. A nosotros nos dijeron narcosocialistas en el momento en que las fuerzas federales se retiraban de Rosario. Y entonces, obviamente, una fuerza provincial es mucho más permeable, es mucho más accesible para los grupos violentos. Y después, bueno, en el gobierno de Omar Perotti, el abandono total. Nosotros tuvimos un atentado a una comisaría y el que atentó se escapó en bicicleta. Filmado. Está el video del tipo bicicleta. Eso, tum, 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 y siguió andando en bicicleta. O sea, y nadie... No está preso. Claro. O sea, puerta de una comisaría. Entonces digo, hay responsabilidades de todo tipo, por supuesto. Nosotros tenemos la nuestra, nosotros intentamos avanzamos en un nuevo sistema de justicia que juzga rápido. Metimos presos por leyes provinciales a los capos de las bandas narcos. Hoy se está investigando un juez federal, Bailaque, que es una denuncia de una diputada provincial de nuestro partido, Leonela Catalini, y ya se han encontrado pruebas de que el tipo estaba con el narcotráfico. No había un allanamiento narco, no había un allanamiento por lavado de activo. Es decir, claro, y el juez que tenía que firmar comparte contador con uno de los principales líderes de las bandas narcos. Y hijo de ese contador trabaja en el juzgado, lo hizo entrar sin concurso. Entonces, cuando empezás a tirar de la trama, hay responsabilidades compartidas. Hoy la situación está mejor, objetivamente, hay una mayor coordinación de las fuerzas. Creo yo también, en parte, los datos son mejores porque volvió a haber una intervención estatal en el territorio. Porque también vos en una ciudad que hace años, nosotros de los años 90, tenemos estructural un 30-35% de la población en la pobreza, en la indigencia y viviendo en barrios de emergencia, bueno, obviamente, el narco es muy tentador, es plata fácil, los chicos hoy tienen todas las fantasías, a mi sobrino quiere ser youtuber. Digo, no quiere ser ni médico ni ingeniero, quieren ver si ganan plata rápida haciendo lo que les gusta, que es jugar a la Play. Entonces digo, eso mismo se repite en cualquier barrio, es mucha la tentación por ese dinero y creo que también que nosotros hayamos vuelto con políticas públicas de inclusión social a los barrios es importante. A partir de este gobierno, obviamente, hay que hacer más desde ya y creo que tiene que seguir la vía de la coordinación de las fuerzas, pero no como un favor. O sea, somos una ciudad que está enclavada en un eje estratégico, rodeado de rutas nacionales, del puerto que es nacional. El 80% de las exportaciones de Argentina salen de Rosario. Entonces, el Estado Nacional tiene una responsabilidad. Enhorabuena que la cumpla, ojalá que no la abandone. Esteban, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias. Bueno, Esteban Paulón, diputado nacional del Partido Socialista que está recorriendo el país, ha llegado a San Juan en esta jornada para tener un encuentro con los militantes del Partido Socialista y también, bueno, seguramente bajando estas miradas, estas lecturas respecto del momento que estamos transitando y hacia dónde vamos rumbo al 2025 y al 2027. Pausa, ya volvemos.